Saludo para todos. Entonces, este es el video con las orientaciones para resolver la guía 7 de Geometría y Estadística. En esa guía, muy importante tener en cuenta la fecha de entrega, el 22 de octubre. Por favor, no se vayan a retrasar en la entrega del trabajo. Una invitación para todos los estudiantes a que se motiven. Ya estamos terminando el año escolar. Esta modalidad, pues a todos nos cuesta bastante trabajo realizar las actividades, pero pues ya vamos a terminar. Entonces, pues ánimo muchachos, ya nos queda muy poco y pues la idea es que la gran mayoría de estudiantes sean promovidos a grado noveno. Entonces pues anímense a realizar las actividades. Espero que este video les sirva bastante para orientarlos y de todas maneras aquellas inquietudes que no puedan solventar con el video, pues quedo atento a responderlas. Me escriben, me llaman y yo trato de solventar esas inquietudes que ustedes tienen. Un saludo, espero que estén muy bien y pues aquí arranca el video. Gracias. Bien, entonces el tema que queremos estudiar en esta guía son las medidas de dispersión. En las guías anteriores habíamos estudiado las medidas de tendencia central, que lo que nos dicen es hacia qué punto o hacia qué valores una distribución de datos tiende a ir, ¿cierto? Las medidas de dispersión lo que hacen es medirnos todo lo contrario, ¿no? ¿Qué tan desagrupados están los datos? ¿Sí? Generalmente las medidas de dispersión son importantes porque le permiten a uno encontrar datos atípicos, ¿sí? Puede ser que hayan datos que están mal medidos o datos que se tabularon mal. Entonces, con las medidas de dispersión uno puede decidir qué tan, bueno, valga la redundancia, qué tan dispersos están los datos, ¿sí? Si están concentrados en un punto o si los datos están, digamos, sobre una cierta región de valores. Entonces, las medidas de dispersión son importantes para medir cuáles son los valores máximos, los valores mínimos y decidir si los datos tienen poca o mucha dispersión, ¿sí? Si están focalizados en un punto o si se encuentran alejados unos de los otros. Bien, básicamente introdujimos creo que 6 medidas de dispersión. Aquí puse las 4 principales, que son las más sencillas. Del rango ya habíamos hablado, ¿sí? El rango lo habíamos utilizado para construir las tablas de frecuencia en las medidas de tendencia central. Y recordemos que el rango no es nada más que el dato mayor de la dispersión menos el dato menor de la dispersión de datos. Dato mayor menos dato menor. Hacemos esa resta y con eso obtenemos el rango. Ese es muy sencillo, ¿no? El segundo es la desviación respecto a la media, ¿no? Entonces lo que hace uno es calcular la media o el promedio de los datos. Recuerden que aquí estamos trabajando más que nada con datos agrupados. Entonces la media se calcula de una manera específica, ¿no? Entonces una vez uno ya calcula la media de los datos, uno calcula la desviación respecto a la media de cada dato. Aquí dice d sub i igual a x sub i menos x y una rayita arriba. Recuerden que esta x con la rayita arriba es la media y este d sub i hace referencia a la desviación típica de un dato específico. Por eso se pone el índice sub i, porque el dato puede ser el primero, puede ser el segundo, el tercero, etcétera, etcétera, dependiendo la cantidad de datos que tengamos en la dispersión que estamos estudiando. Entonces, si vamos a calcular la desviación respecto a la media del primer dato, se llamaría d sub 1 y sería el x sub 1, que sería el primer dato, menos la media que calculamos para la dispersión de datos. Entonces siempre es el dato menos la media o el promedio. Claro, para hacer esto pues primero tenemos que calcular el promedio. Esta desviación respecto a la media se le calcula a cada dato. Si hay 10 datos, pues hay que calcular 10 desviaciones respecto a la media. Depende del problema que tengamos. Bien, esa es la desviación respecto a la media. Y la otra se llama la desviación media, ¿sí? La desviación media, que es una D mayúscula con una X y la barrita arriba para indicar que la desviación de la media o el promedio es simplemente aquí arriba calculamos la desviación respecto a la media de cada dato, ¿cierto? Vean que esta sería la desviación respecto a la media del dato 1. Esta sería la desviación respecto a la media del dato 2. Y dependiendo del número de datos, pues vamos a ir hasta un determinado final, ¿no? En matemáticas, siempre al último dato lo llamamos el dato n, ¿sí? N es cualquier número. ¿Cuántos datos hay en la distribución? Hay 10 datos, entonces n vale 10. Si hubiera 100 datos, entonces n valdría 100. N representa el dato más grande. Entonces, aquí sería la desviación respecto a la media para el último dato.
Vean que aquí lo que se hace es la desviación respecto a la media, multiplicarla por la frecuencia absoluta de cada dato. Entonces aquí la desviación respecto a la media del primer dato la multiplico por la primera frecuencia, más la desviación respecto a la media del segundo dato multiplicado por la frecuencia absoluta del segundo dato, y así sucesivamente. Multiplico todas las frecuencias por la desviación respecto a la media de cada dato y lo sumo, y al final lo divido entre n. Y recuerden que siempre n mayúscula nos representa el número de datos que tengamos en la distribución. Entonces así se calcula la desviación media. Y por último, en este caso, la varianza, ¿sí?, que es muy parecida a la desviación respecto a la media, pero con la salvedad de que aquí se le pone o se le eleva al cuadrado. Bien, aquí hubo un detalle que se me olvidó, ¿no? En la desviación media. En la desviación media, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos valores aparecen unas rayitas, ¿sí? Aparecen un par de barritas que son estas barritas de acá, ¿sí? Estas dos barritas, y aquí aparece, por ejemplo, el x sub y menos la media, ¿sí? Esas dos barritas, si ustedes lo recuerdan, se llaman las barras del valor absoluto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el valor absoluto? Si una cantidad es negativa, la vuelve siempre positiva. Si es positiva, queda igual, pero si llega a darnos la cantidad negativa, nosotros automáticamente con el valor absoluto lo que hacemos es convertirla en positiva, ¿sí? Entonces aquí este valor siempre va a quedar positivo. En la varianza no hay necesidad de utilizar el valor absoluto, ¿no? Porque como va elevado al cuadrado, así el valor no es de negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces aquí por eso es que en la varianza no se utiliza las barritas del valor absoluto, simplemente se eleva al cuadrado. Y vean que es muy parecido, la diferencia es que este valor que teníamos aquí, antes de multiplicarlo por la frecuencia, primero lo elevamos al cuadrado. Entonces la desviación respecto a la media del primer dato la cogemos, la elevamos al cuadrado y ahí sí la multiplicamos por la frecuencia absoluta de ese dato. Y así lo hacemos con todos los datos, ¿sí? Tal como lo hicimos con la desviación media anterior. La diferencia es, repito, es que siempre estos datos van elevados al cuadrado. De hecho aquí miren, se me ha olvidado poner el cuadrado, pero siempre aquí va elevado al cuadrado y siempre es dividido entre el número total de datos. Vean que aquí en ambos casos se divide entre n, que es el número total de datos. Bien, aparte de estas cuatro, se agrega la desviación típica, ¿sí?, que también la llaman a veces la desviación estándar, que es simplemente, ya una vez calculemos la varianza, a la varianza le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, si le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, inmediatamente obtenemos la desviación típica, o en algunos textos, desviación estándar. Bien, básicamente, digamos que ese es el grueso de los contenidos que tiene la guía, ¿no? Por ahí también se explica una última medida de dispersión, que es el llamado coeficiente de variación, pero ya una vez calculemos la varianza, la desviación media, la media y demás, calcular el coeficiente de variación es muy sencillo. Simplemente hay que dividir el valor de la desviación típica, que es sacarle la raíz cuadrada a la varianza, entre la media, y inmediatamente obtenemos el coeficiente de variación. Entonces, digamos que ahí no hay mayores inconvenientes. Lo más difícil de calcular es la desviación media y la varianza, y ya con eso el resto del trabajo es bastante sencillo. Bueno, esto así, cuando uno se lo hablan como teoría, pues es como un poco complicado entenderlo, ¿no? Vamos a entenderlo pues con un ejemplo. Bien, entonces, para ejemplificar esta sección, vamos a resolver el ejemplo número 2, el ejercicio número 2, perdón, de la guía a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, en ese ejercicio nos decían, calcule el rango de la varianza y la desviación típica de la distribución de la tabla número 5. Bien, entonces yo aquí puse los valores que nos presenta la tabla. La única diferencia, digamos, es que yo organicé la tabla de forma vertical y en la guía viene de forma horizontal. Bien, esa es la pequeña diferencia. Digamos que esta es la tabla número 5 de esta sección de acá. Y lo que yo hice fue agregarle dos columnas adicionales. Una de esas columnas es la desviación respecto a la media de cada uno de los datos, ¿sí?, con su respectivo valor absoluto, y el otro es la desviación respecto a la media elevado al cuadrado. ¿Por qué incluyo estas dos columnas? Pues porque tengo que calcular la varianza y la desviación típica.
Y la varianza la calculo con este valor, ¿cierto? Y la desviación típica la calculo con la varianza. Entonces necesito utilizar esos valores, entonces yo sugiero que los organicen en tablas, ¿no? Ahí en la guía, en un ejemplo, organizan en una tabla este valor de una vez multiplicado por la frecuencia, ¿sí? También lo pueden hacer así en la guía, digamos que hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante aquí siempre, y es lo que hay que recalcar, es que hay que ser muy ordenados. El orden es una de las claves en este tipo de problemas. Bien, entonces vamos a calcular el rango. Si ustedes lo recuerdan, el rango, que lo llamo con la letra R o R, es el dato mayor menos el dato menor. Aquí el dato mayor está representado por D sub M mayúscula y el dato menor por la D con la M minúscula. ¿Listo? Bien, aquí hay que diferenciar muy bien cuáles son los datos, ¿no? Porque aquí nos dan un X sub I y un F sub I. Recordemos que ese X sub I es la marca de clase y el F sub I pues es la frecuencia de ese dato específico. Entonces, esto es el número de veces que aparecen los datos, ¿cierto? Pero como tal los datos son la marca de clase, ¿sí? En este caso, los datos vienen representados por la marca de clase. Entonces, ¿cómo calculamos el rango? Pues al dato mayor le restamos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor? 9. ¿Cuál es el dato menor? 5. Entonces sería, el rango es 9 menos 5. Y 9 menos 5, 4. Entonces, muy fácil calcular la primera parte de este problema. Ya tenemos el valor del rango, es igual a 4. Bien, entonces, ¿para qué vamos a utilizar ese valor? Recuerden que ese valor se utiliza en el caso en que tengamos que construir la tabla de frecuencias. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza? Para calcular la varianza, pues, utilizamos la definición que nos da la guía. Pero, antes de calcular la varianza, tenemos que calcular la desviación respecto a la media. Y para calcular la desviación respecto a la media necesitamos la media. Entonces, en estos problemas hay que arrancar calculando la media, teniendo en cuenta que estamos calculando la media para un conjunto de datos agrupados. Entonces, ¿cómo se calcula la media en un conjunto de datos agrupados? Aquí lo voy a poner. X con la rayita encima, que ya dijimos que era la media, es la marca de clase del primer dato por la frecuencia de ese primer dato, más la marca de clase del segundo dato por la frecuencia de ese segundo dato, más ¿cuántos datos hay? No sabemos, pueden ser n datos. Entonces, la marca de clase del dato n por la frecuencia de ese mismo dato, y todo dividido entre el número total de datos, n mayúscula, que representa para este caso el número total de datos. Bien, esto casi siempre suele escribirse de una manera de este tipo, ¿no? X sub i por F sub i dividido entre n. Es una manera acotada o más corta para escribir ese resultado. Este símbolo, que es la letra griega sigma, representa una suma, ¿no? Entonces aquí es la suma de todos los i de X sub i multiplicado por F sub i. Y el subíndice va cambiando. Primero i vale 1, después vale 2, después vale 3, dependiendo de los valores que uno tenga. Entonces es una forma acotada para escribirlo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la media en unos datos agrupados? La marca de clase multiplicarla por la frecuencia, ¿sí? Y ir sumando la marca de clase y la frecuencia de cada dato, ¿cierto? Cogemos la marca de clase del primer dato por la frecuencia del primer dato, más la marca de clase del segundo dato por la frecuencia del segundo dato, más, y dependiendo del número de datos, pues paramos hasta que terminemos. En este caso, fíjense ustedes que la tabla tiene 5 filas, entonces realmente nuestro n es igual a 5, tenemos hasta 5. Calculémoslo. Entonces sería, la media es igual a, ¿cuál es la marca de clase del primer dato? 5. ¿Y cuál es la frecuencia del primer dato? 8. Ahí en la tabla ustedes lo ven clarito, 5 por 8. A mí me gusta para la multiplicación utilizar el punto, ¿sí? En este caso les sugiero que utilicen el punto, porque si utilizamos el por, pues hay como confusión con la letra X que estamos utilizando en diferentes lugares para denotar las variables, la media, etc. Entonces, mejor con el puntico. Más,
marca de clase del segundo dato, 6, multiplicada por la frecuencia de ese dato, que es 9. Seguimos, más, tercer dato, marca de clase, 7, frecuencia de ese dato, 5, entonces 7 por 5. Continuamos, más, siguiente marca de clase, 8, frecuencia de ese dato, 2, y por último, marca de clase 9 y frecuencia 1. Bien, y aquí es donde uno dice, listo, y ahora divido entre cuántos datos tengo. ¿Cómo pueden ustedes saber cuántos datos tienen en el problema si les están dando la tabla? Muy fácil, ¿no? Sumando la columna de las frecuencias. Si ustedes suman la columna de estas frecuencias, van a encontrar el número total de datos. Hagámoslo. ¿Cuánto es 8 más 9? 8 más 9 es 17. Si le sumo 5, 22. Más 2, 24 y 1, 25. Eso quiere decir que n, que va a representar el número total de datos, vale 25. Aquí, como nos toca dividir entre n, que es el número total de datos, pues vamos a dividir entre 25. Listo. Ahí ya está planteado. Eso quiere decir que de aquí en adelante se convierte en un problema para la calculadora. Entonces, vamos a comenzar a hacer esas cuentas. Entonces, comenzamos, ¿no? Acá, 5 por 8 más 6 por 9 más 7 por 5 más 8 por 2 y más 9 por 1, que es 9, ¿no? Entonces, haciendo esa multiplicación y de una vez haciendo la suma de los valores, para eso utilizamos pues nuestra calculadora para que nos rinda. Esto nos da 154. ¿Y qué haría? 154 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 25. Entonces 154 dividido entre 25, la calculadora me dice que es 6.16. Entonces la media para esta distribución de datos es igual a 6.16. Por aquí voy a poner ese valor, qué pena. X rayita es 6.16. Bien, entonces ya teniendo el valor de la media, podemos empezar a calcular la desviación con respecto a la media, la elevamos al cuadrado y con eso ya empezamos a calcular la varianza. Hagámoslo. Bueno, entonces, como había mencionado antes, la desviación con respecto a la media hay que calculárselo a cada dato, ¿no? Entonces, por eso fue que lo puse dentro de la tabla, porque cada una de estas celdas va a tener un valor determinado. Entonces, recordemos que la ecuación para la desviación con respecto a la media nos dice que es igual a el dato x sub y, que en este caso es la marca de clase, menos la media, ¿cierto? Y el subíndice nos indica de qué dato estamos hablando. Comenzamos con el primer dato. Entonces, d sub 1 sería igual a el dato 1 menos la media. ¿Cuál es el primer dato? O mejor, la marca de clase del primer dato. Sería 5. Entonces quedaría 5 menos, y a eso le vamos a restar el valor de la media. Por aquí yo lo puse, lo acabamos de calcular, 6,16, ¿cierto? Si ustedes en su calculadora hacen esa operación, se van a dar cuenta que eso les va a dar menos 1.16, ¿cierto? Eso da un valor negativo cuando ustedes lo hacen con la calculadora. 5 menos 6.16. Entonces, ese valor da negativo, pero recuerdan que habíamos dicho que casi siempre se ponen las barras del valor absoluto. Y de todas maneras, como aquí lo vamos a elevar al cuadrado, va a seguir dando positivo. Pero de todas maneras, aquí como yo puse el valor o las barras del valor absoluto, lo que quiere decir eso es que si el valor no llega a dar negativo, nosotros lo escribimos la misma cantidad, pero con signo positivo. Entonces aquí el primer dato daría 1.16. Para el segundo dato sería d sub 2. La marca de clase 2 menos la media. ¿Cuál es la marca de clase para 2? Sería 6. Menos 6.16. Ustedes revisan con su calculadora y eso les va a dar 0.16. Como da negativo, nuevamente lo transformamos en un valor positivo. Y lo voy a hacer para D3 una vez más, que sería, ¿cuánto vale el D3? El D3, perdón, la marca de clase para el tercer dato. Esta de acá valdría 7, perdón, vamos a escribirlo así,
x3 menos x, y sería 7 menos la media, 6.16, ¿cierto? Y si ustedes hacen la cuenta, eso les daría 0.84. A partir de aquí ya da positivo, entonces pues no hay necesidad de convertirlo, lo dejamos igual porque la idea es que siempre el valor sea positivo, ¿sí? Y si ustedes ya se dieron cuenta de lo que estamos haciendo, pues de aquí en adelante ya es más rápido, porque el siguiente dato sería 8 menos 6.16, que en realidad nos daría 1.84. Y acá 9 menos 6.16 pues nos daría 2.84. Y de esa manera completaríamos toda esa columna. Bien, continuando. Ahora, la siguiente columna pues es más fácil y la podemos construir de una vez simplemente utilizando nuestra calculadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El valor que tenemos en la anterior columna lo vamos a elevar al cuadrado. Hagámoslo. Aquí yo lo voy a hacer utilizando mi calculadora. Entonces 1,16 al cuadrado. Aquí es muy importante que utilicemos todos los decimales. 1.3456. Ahora sería 0.16 al cuadrado. 0,0256. Siguiente valor, 0.84 elevado al cuadrado, 0.7056. Siguiente, 1.84 al cuadrado, 3.3856. Y por último 2.84 elevado al cuadrado, entonces 8.0656. Sí, repito, lo que hice fue coger el valor que ya vimos cómo se calcula, estos valores de acá, cojo ese valor, lo elevo al cuadrado y pongo eso en la última columna. Con eso ya completamos esa tabla, y esa tabla, digamos, la construimos precisamente para determinar el valor de la varianza. Veamos cómo podemos encontrar esa varianza. Entonces, si ustedes recuerdan, nos habían dado una fórmula para la varianza que era S al cuadrado igual a la frecuencia del primer dato multiplicado por la marca de clase menos la media elevada al cuadrado, que ya sabemos que es la desviación respecto a la media elevada al cuadrado. Así para el primer dato más la del segundo dato, x2 menos x al cuadrado más, y así para todos los datos, ¿no? Que aquí sería el dato n. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Y todo dividido entre el número de datos. Esa sería la fórmula o ecuación para realizar el cálculo de la varianza. Aquí ya nos queda un poco más fácil porque ya hicimos todos los cálculos de estos valores, ¿no? Estos valores que tenemos que poner acá corresponden a cada uno de los que tenemos aquí en la tabla. Simplemente cada uno de esos valores nos falta multiplicarlo por la frecuencia, sumar el total y dividir entre el número de datos, que ya sabemos que es 25. Ya se vuelve un problema más de corte operativo. Entonces, pues es cuestión de empezar a hacer cada una de las cuentas. Entonces, pues hagámoslo, ¿no? Bien, veo que acá, como los números están tan grandes, no va a tener suficiente espacio para escribir. Entonces voy a aprovechar este espacio de aquí abajo del tablero, por lo menos para que me quede escrito en un solo renglón. Entonces, la varianza es esa misma que tengo ahí arriba, pero calculada para esta distribución de datos. Entonces sería la frecuencia del primero. ¿Cuánto es la frecuencia del primero? 8. 8 multiplicado por la columna que ya construimos acá, ¿no? Que es la desviación respecto a la media elevada al cuadrado. Entonces para el primer dato sería 1.3456 más frecuencia del segundo dato. ¿Cuánto vale? 9. Entonces 9 por, y el segundo valor, ¿cuánto es? 0.0256 más tercer dato, frecuencia 5 por, el valor en esa columna es 0.7056 más 2 por
3.3856 y por último más 1 por 8.06, perdón, 56. ¿Listo? Bien, y todo eso tendría que ir acá dividido entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 25. Bien, ahí digamos que ya está planteada la operación que tenemos que hacer. Ya para terminar, pues es cuestión de ser muy organizados al momento de escribir las operaciones en la calculadora. Entonces hago 8 por 1.3456 más 9 por 0.0256 más 5 por 0.7056 más 2 por 3.3856 y más, bueno, 1 por ese número que va a dar lo mismo, 1 por 8.0656. Multiplico, sumo y todo eso lo divido entre 25. Cuando yo hago todo ese cálculo, todo esto me va a dar que S al cuadrado es igual a 1.1744. ¿Sí? Y ustedes recuerden que S al cuadrado pues precisamente representa la varianza. Entonces aquí ya tenemos el valor de la varianza. ¿Sí? Y para finalizar, la desviación típica, si ustedes recuerdan, dice ahí en la guía que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto que sí? Entonces tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a la varianza para calcular la desviación típica. Entonces sería la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de 1.1744. Entonces le sacamos la raíz cuadrada de ese número que acabamos de obtener. Y aquí nos dice que da aproximadamente 1.083. Aquí como sacamos una raíz cuadrada nos van a dar un montón de decimales, ponemos los 2 o 3 primeros decimales y con eso basta. Y este valor que acabamos de calcular acá, este 1.083, pues sería la desviación típica. Esta desviación típica en algunos libros, en alguna literatura aparece como desviación estándar. Pero es exactamente lo mismo, la raíz cuadrada de la varianza. Vean que una vez uno calcula la varianza, calcular la desviación típica es bastante sencillo y ahí ya tenemos las respuestas de las preguntas que nos hace o los planteamientos que nos hace el problema. Calcula el rango, ¿cuánto vale el rango? El rango vale 5. Calcula la varianza, ¿cuánto vale la varianza? La varianza vale 1.1744. ¿Y cuánto vale la desviación típica para finalizar? 1.083. Bien, tengan en cuenta ustedes que en algunos problemas no les van a dar la marca de clase, sino que les van a dar el intervalo. Si les llegan a dar el intervalo, pues ustedes calculan la marca de clase. Cogen los extremos del intervalo, los suman y los dividen entre 2. Es lo único que toca hacer ahí en algunos casos. O en otros casos les dan la información en un diagrama de barras. Pues ese diagrama de barras ustedes lo convierten en una tabla y listo. Y ahí comienzan a trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Digamos que lo nuevo que trae la guía es esto que acabo de mostrar, es, digamos, esa manera de calcular. Yo les sugiero utilicen la tabla, así como lo hice yo aquí en el tablero, como lo muestra la guía en los ejemplos, porque es la manera más organizada para resolver los problemas. Y aquí el orden es la clave. Si uno es organizado, seguramente no va a tener ningún inconveniente. Bien, creo que eso es todo. De todas maneras, pues quedo atento a las inquietudes y cualquier cosa, pues me escriben, me llaman y trato de orientarlos. Muchas gracias y que estén muy bien. Quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos.